Hola canal, me llamo Ulises Armenta, taxista desde hace más de 10 años. Lo mío es la noche, menos tráfico, más historias, y algunas mejor ni contarlas. Esa madrugada venía por Periférico Sur, casi a la altura de Picacho, cuando una mujer me hizo la seña desde el acotamiento, parada junto a la barrera como si saliera de la nada. Vestía rebozo claro y traía un bolso pequeño pegado al vientre. Le hice cambio de luces, no se debe, pero a esa hora uno intenta ayudar, me pegué al carril y abrí el seguro. Se subió sin hablar. Solo dijo una dirección, Hospital Topilejo. Voz bajita, seca. Me pidió una cosa rara, por favor, no use los espejos. Pensé que era paranoia o que venía escapando de alguien. Ajusté el retrovisor hacia abajo para no tentarme. El taxímetro, apagado. Me reí nervioso, pero apreté la mandíbula para que no se notara. A los pocos minutos, la radio, apagada, hizo un chasquido y se oyó un susurro como de dos voces superpuestas, no la mires. El cuero del asiento de atrás crujió 2 veces, como si alguien se acomodara. No volteé. ¿Todo bien?, pregunté. Ella dijo, siga. No frene. Noté que apretaba el bolso como si adentro hubiera vidrio, los nudillos se le pusieron blancos. La zona de curvas antes de Viaducto Tlalpan se sintió más larga, la misma curva parecía repetirse. Vi 3 veces el mismo anuncio de mecánica con las letras deslavadas. Bajé a 60. Ella dijo, no, no baje. El coche empezó a oler a ropa mojada. La ventana trasera del lado derecho se empañó por dentro con la marca de una frente pequeña y luego 2 manos resbalando. No estaba solo, y no quería averiguar cuántos éramos. Un tráiler pasó rápido y me aventó viento. El taxi se movió y del respaldo escuché un golpecito suave, como de nudillos, toc. Me mordí el carrillo para no preguntar quién. En el retrovisor inclinado vi nada más tapicería, pero la sensación de que alguien respiraba sobre mi nuca era clavito fijo. Inspiraba corto para no toser. El aire parecía más denso atrás que adelante. En la siguiente recta, el parabrisas se empañó, era como si alguien mirara de frente desde la noche. Limpié con el desempañador y volvió en segundos. La mujer dijo muy bajito, sin mirarme, gracias por no hablar. La radio chisporroteó breve y repitió con mi voz, gracias por no hablar. Tragué saliva y sentí que el volante estaba frío como tubo de metal. A la altura de una curva cerrada, el asfalto brillaba distinto, como húmedo. La mujer dijo, por favor, sin frenar. Obedecí. Al cruzar, el coche se alivianó, y por un segundo el vidrio del copiloto mostró el reflejo de la mujer, pero no coincidía, en el cristal, su cara estaba de espaldas. Se me durmieron las manos y las volví a apretar para no perder línea. Quise sacar charla para aterrizar, ¿turno de guardia? No respondió. Le vi las uñas, cortas, limpias. En el rebozo había un bordado con flores minúsculas, me distraje contando 3, luego 4. El coche hizo un ruido como de bolsa plástica en el asiento trasero y me enderecé. No diga nombres, dijo ella, como si me leyera el pensamiento. Otra ráfaga, otro tráiler. El taxi vibró leve y los seguros de las puertas bajaron y subieron solos. Miré el tablero, todo marcaba bien, salvo un parpadeo en el reloj. En la ventana trasera izquierda apareció un triángulo de vaho de 3 puntos y se deshizo. El olor a ropa mojada cambió a algodón húmedo, como sábana guardada. Entrando a Topilejo, me pidió que la dejara antes de la rampa. Aquí, por favor. Frené suave, intermitentes. Volteé solo un poco, por educación. El asiento estaba mojado como si le hubiera caído lluvia. La puerta trasera se cerró sin ruido. Alcancé a ver una sombra baja junto a su falda, pegada a su pierna, como niño escondido. Abrí la boca para preguntar algo y la cerré a tiempo. Arranqué para avanzar unos metros y vi por el espejo lateral, ya sin querer, que no había nadie en la rampa. Solo el bolso sobre el asfalto. Me orillé otra vez y bajé con cuidado, estaba seco, vacío, limpio de polvo. Al abrirlo, adentro solo había un ticket doblado en 4, amarillento. Detrás, el aire sopló caliente por un segundo, como si el escape respirara hacia mí. Cerré el bolso y lo dejé donde estaba. Subí a la unidad con ese cosquilleo de mal sueño. Puse primera sin soltar el freno de mano hasta contar 5.
En la curva siguiente, los espejos temblaron sin viento, como si un dedo los hubiera tocado. Seguí sin ajustarlos. Al amanecer, en el cofre, aparecieron 2 marcas redondas limpias en el polvo, como de focos calientes. Ya tengo mi regla: si te piden no usar los espejos, no los uses; si oyes no frenes donde el pavimento brilla, aprieta la mandíbula y cruza. Y si un bolso queda vacío y seco, no le busques dueño, el dueño no viaja contigo. La siguiente historia es la mía. Soy Ciro Ledesma, chofer de foráneo. La ruta nocturna de Nochixtlán a Tlaxiaco tiene curvas que te dejan el hombro duro hasta el día siguiente. Íbamos con media ocupación, gente dormida, luz tenue del pasillo encendida. Antes del kilómetro 87, vi a una señora en la orilla, con rebozo oscuro y un bulto en brazos. Hice lo que me enseñó mi viejo: no levantes fuera de terminal, pero si es noche y es sierra, pregunta. Bajé la velocidad y abrí la puerta delantera un palmo. Señora. No se movió. El bulto en su regazo no pesaba, el rebozo no cedía. Una pasajera despierta dijo: déjela subir, patrón. No respondí. La señora dio medio paso hacia el carril y vi que el rebozo no hacía sombra en el suelo. Cerré puerta. Perdón, señora. El autobús tomó la curva y la perdí. 2 curvas después, el timbre de parada sonó solo. Miré por el espejo interior, todos dormidos. Nadie de pie. El plástico del timbre siguió vibrando como si lo hubieran tocado apenas. El altavoz interno, apagado, soltó susurros como de coro flojito: no la nombres. El tablero se fue a cero un parpadeo. Respiré hondo, con el pecho apretado por el cinturón. En la ventana de la primera fila, del lado derecho, se dibujó con vaho la marca de una frente chica y 2 manos, una niña que no estaba en lista. La pasajera de la fila 2 se tapó la boca con la chamarra. En una recta corta, el autobús pesó de más, como si hubiéramos subido 2 toneladas. Subí una marcha para que el motor cantara distinto. Al fondo del pasillo, 3 golpes suaves, espaciados, llegaron como si alguien tocara pared con nudillo. «¿Todo bien?», dije sin ganas. Nadie contestó, pero escuché un sí pequeñito, repetido con eco de lata, como si la unidad tuviera hueco por dentro. En el siguiente mirador, la señora reapareció adelante, parada junto al pino torcido que todos usamos de referencia. Paré justito para no pasarle encima al rumor. Abrí puerta hasta la mitad. No subió. Solo volteó la cabeza hacia mí, y por un segundo su cara no tuvo facciones, era lisa, como tela tensada. Cerré sin decir nada. El olor cambió a ropa recién lavada sin jabón. Seguimos. A mitad del ascenso, el pasillo se oscureció como si la luz de cortesía se hubiera muerto. El foco seguía encendido, pero no iluminaba. «Señores, todo está bien», dije por el micrófono que no encendí. En ese momento, el altavoz devolvió con mi propia voz: «Todo está bien». La pasajera de la fila 4 empezó a rezar bajito. Un niño despertó y preguntó «Ma», sin recibir respuesta. La puerta del sanitario se abrió y cerró sola, 2 veces, sin golpe, sin aire. Fui a verla con el bus en recta, una mano en el volante. Adentro olía a ropa húmeda. En el espejo del sanitario apareció la marca de un beso de vaho bajita, como de niña. La limpié con la manga, regresó más abajo. Cerré con seguro y a los 10 segundos sonó el pestillo levantándose solo. Llegando a las antenitas, volvió el timbre de parada. Nadie levantado. Me negué a detenerme. «Sujétense, por favor», pedí, y sin micro se oyó fuerte en todo el autobús, como si lo hubiera dicho desde muchos lugares a la vez. Tomé la curva larga con el volante suave, sin pelearla. El peso extra se soltó como si alguien empujara desde atrás con ambas manos. En la recta antes de descendente, el autobús vibró con un ritmo ajeno al pavimento, ta, ta, ta parejo, como si algo golpeara por fuera el cajón de maletas. El espejo interior mostró 2 filas vacías y, en medio pasillo, por un parpadeo, trencitas cortas moviéndose. «No la nombres», repetí en seco. En la terminal de Tlaxiaco, al abrir bodega, el piso tenía harina fina, no traíamos comida, y 2 huellas de pie pequeño descalzo marcadas hacia afuera. Nadie reportó niña perdida. Arriba, en la ventana de la primera fila, el vaho había dejado un triángulo de 3 puntos y se evaporó frente a mí.
Desde ese turno, mi regla es simple, no levanto en sierra, y si escucho no la nombres, me callo y manejo hasta ver luz de terminal. Mi nombre es Germán, y escuchen con atención mi historia porque yo manejo pipa de agua tratada. La 180 por la costa entre Alvarado y Santiago Tuxtla se siente larga cuando el viento trae humedad. Esa noche, con marea alta, escuché algo distinto, golpeteo dentro del tanque, contra la inercia. El agua se movía al revés, como si trepara hacia la boca en subida. El medidor vibró con un tat-tat parejo. Toqué el cristal con el nudillo, frío seco. El asiento me rechinó leve y me acomodé, marcando distancia con el tráiler que iba 2 puntos adelante. Pasé un manglar y el olor cambió a tela mojada, no a mar. El espejo del lado derecho se oscureció, como si alguien lo hubiera untado con lodo, pero estaba seco. Bajé a 70. La radio, sin canal, pegó una estática cortita y una voz plana dijo, no te pares. No sonaba a nadie de mi base. El tablero parpadeó 0 y volvió. Respiré por conteo, 4 adentro, 6 afuera, para que las manos no se me aflojaran. En una recta con puente bajo, vi a un hombre parado arriba de la barrera, mirando hacia el agua negra del manglar. Traía camisa blanca pegada, empapada, y pantalón oscuro. No se movía con el aire. Mi pie buscó el freno y me lo prohibí. Le toqué un bip. Ni parpadeó. El respiradero lanzó una bocanada de vaho frío. El volante, de pronto, estaba helado como tubo de hielo, lo apreté con el centro de la palma, sin dedos, para no perder sensibilidad. La pipa crujió como si el tanque se contrajera. De a un lado del copiloto, el cristal se empañó por dentro en forma de 2 manos abiertas, separadas, y una frente baja. No quise que mi voz hiciera eco ahí adentro. Solo dije, ya te vi. El asiento del copiloto se humedeció en la esquina y el frío subió por el freno de mano, la palanca me heló la palma. Moví apenas el codo para no rozarla, como si quemara al revés. A la altura de un retén apagado, el peso cambió, el camión se sintió ligero como vacío, pero el velocímetro no ganó. El agua cayó su golpeteo y escuché 3 toques secos a la altura de la boca del tanque, como si desde afuera le pegaran con una palma. No hay forma. Ajusté el espejo interno y lo vi vibrar solo sin bache. Aflojé hombros y seguí en crucero, evitando hablar, evitando pensar el nombre de nadie. El de la camisa apareció adelante, en el barandal del puente siguiente. Lo raro, chorreaba hacia arriba. Las gotas no caían, parecían subirle por los brazos hacia el cuello. Me ardieron los ojos de puro absurdo. Pasé y, por un segundo, sentí que el volante pesaba como si me agarraran de la defensa. El olor cambió a algodón húmedo. Bajo la llanta derecha sonó un chasquido sin piedra, como si hubiera pasado sobre cuerda mojada. Cruzando la boca de un arroyo, el indicador de nivel del tanque subió 2 rayas sin que yo hiciera nada. Miré presión, temperatura, normal. Así no funciona, dije bajito, por mantenerme vivo adentro del cuerpo. El GPS congeló la hora en 0 y los metros restantes se quedaron en. El foco de cortesía del techo palpó luz 2 veces y murió, aunque el switch decía on. No lo toqué. La pendiente leve antes de Santiago trajo un empujón parejo de viento. El espejo volvió a su brillo normal. De un respiradero salió vaho blanco más denso, como si el tanque exhalara. En el vidrio del copiloto quedó dibujada una gota grande de vaho que subió 1 centímetro contra la gravedad y se desvaneció. Se me enchinó la piel de los antebrazos. De a un lado de la caja escuché agua correr, pero iba en subida. Un perro en un rancho ladró a la pipa y luego comenzó a aullar bajito, como si me siguiera el paso. En el cofre, el polvo formó un remolino que no se llevaba el aire, se pegó y se soltó como si una mano trazara círculos. Ya casi, dije, y mi voz sonó con otro timbre. La bocina soltó, sin orden mía, un bip cortito que no correspondía a nada del tablero. Faltando 1 kilómetro, el tanque golpeó por dentro 3 veces, tom, 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 como si se acomodara. El indicador bajó una raya solo y el camión recuperó su peso normal, esa pesadez agradecida que te mantiene recto. Apreté mandíbula, miré la raya del carril y dejé que la caja vibrara donde quisiera. Entré a patio, apagué. Al bajar, el tanque estaba helado a la mano, como si lo hubieran metido a un cuarto frío. El rondín marcó humedad en la boquilla superior,
pero no había fuga. En la pintura del tanque, la sal pegada dibujó dos círculos limpios, como de focos apoyados. Le pasé un trapo y volvieron. Me dieron el parte, firmé con mano dura, el bolígrafo estaba frío como aguja. Desde entonces, en ese tramo no me paro. Si el agua suena al revés, acelero parejo. Si la camisa chorrea hacia arriba, miro la raya y dejo que el peso me saque. Y si el tanque exhala, no lo contradigo, lo dejo respirar hasta que ya no. Continuamos con las escalofriantes historias de terror canal. La siguiente le pertenece a Nicolás Yáñez. Yo reparto nocturno en caja seca chica. Agarro seguido el arco norte. A la altura de un puente peatonal que siempre veo vacío, esa noche vi una niña con sudadera roja parada en medio, mirando hacia abajo. No hay colonias cercanas, ese puente cruza puro carril. Bajé a 80 y puse intermitentes, pensando en reporte. La aguja de combustible bailó 1 milímetro y volvió a su sitio, nerviosa como yo. Cuando pasé por debajo, escuché 3 piedritas caer sobre la lámina de la caja, tec tec tec. En el espejo vi sombra que brincaba la baranda, pero no cayó al asfalto. Se quedó como pegada al aire. Mis manos sudaron. El aire acondicionado aventó frío más frío de lo normal. El plástico del tablero crujió como si encogiera. Unos kilómetros adelante, en el carril de orillado, apareció la misma niña, ahora de lado, con la sudadera seca aunque el pavimento brillaba de sereno. Intenté marcar a Capufe. El teléfono marcó sin servicio. La radio, apagada, dijo, no la nombres. Me tragué un mija que iba a salir solo y me mordí el labio para frenarlo. El cinturón me rozó el cuello con frío de metal. La ventana del copiloto se empañó con 2 manos separadas y la marca de una frente baja. No quise hablarle. Toqué el tablero con los nudillos. El volante se sintió frío, como si lo hubieran soplado. El indicador del tablero friquereó 0 y regresó. Sentí que el asiento se hundía milímetros, como si alguien se acomodara invisible. El espejo derecho se volvió negro por dentro, y al pasar un poste, la luz de sodio lo pintó dorado un latido y se apagó otra vez. Pasé por la zona de báscula y vi el letrero apagado, sin guardia. La niña estaba sentada en la barra del carril de salida, con las piernas colgando hacia el vacío, sonriéndome sin dientes, no porque no tuviera, porque la boca era lisa. La caja crujió como si algo la empujara de lado. No corregí. El espejo derecho se volvió negro por dentro y se aclaró solo. Me subí un punto el volumen de la nada por sentir compañía. El GPS se quedó congelado en 0 kilómetros por avanzar, como si ya hubiera llegado a alguna parte. Volví a buscar señal, nada. Concentré la vista en la raya, respiré por conteo, y la sudadera roja apareció en el estribo, no la niña, solo la sudadera, aplastada contra el viento como si la trajeran puesta. Quise patearla con el talón y me contuve. Sentí peso en la puerta, un tironcito, como si subiera alguien del lado que no ves. En un tramo con muros a ambos lados, escuché risas de niños bajitas, no de juego, de eco. La caja recibió 3 toques por dentro, como si pidieran abrir. No traigo nada para ustedes, dije sin voz. La caja dejó de sonar. La luz de cortesía, apagada, dejó una mancha de brillo en el techo como si alguien respirara debajo. El vidrio del portón trasero se nubló un segundo con la marca de un triángulo de 3 puntos y se limpió solo. La recta antes del entronque a San Martín me regresó la señal. El teléfono vibró con mensajes viejos llegando de jalón. Vi por el espejo lateral un par de pies descalzos asomarse por debajo de la caja y meterse otra vez, como si se colgaran de dentro. No frené. El viento golpeó lateral y el camión se enderezó solo, como si lo empujaran desde afuera. El indicador de temperatura acarició una raya menos y volvió. En el patio, al abrir, la caja estaba seca, pero el piso mostraba huellitas redondas de talón y dedos, como de un solo pie repetido hacia la puerta. El guardia dijo, otra vez los del puente, y me extendió gel para las manos, por costumbre. No pregunté. Noté en la puerta interior un triángulo de vaho de 3 puntos a la altura de la cara de un niño. Cerré, firmé, y el bolígrafo dejó una línea ondulada, como si mi mano temblara aparte de mí. Mi regla, en puentes peatonales sin gente, no inventes gente. Si ya te cayeron piedritas, no nombres a nadie, entrega, firma y sigue.
Y si una prenda aparece sin dueño en tu estribo, no la sacudas, el dueño sabe dónde estás. Llegamos al último relato canal. Soy Darío, chofer de ambulancia. Noche cerrada entre Atlixco e Izúcar, traslado sin emergencia, paciente estable. No traíamos sirena, solo luces de cruce. A mitad de una recta, vi un sedán volteado en el acotamiento, llantas arriba, y una mujer parada junto a la puerta, ilesa, haciéndonos señal de bajar. Por radio pedí apoyo, silencio. El equipo atrás se preparó por si parábamos. No te bajes hasta que yo diga, me dijo el paramédico, con voz arrugada. Los guantes de látex me sudaban sin haberlos puesto. Disminuí a 40 y encendí intermitentes. La mujer sonreía raro, con la cabeza un poco ladeada. El paramédico alcanzó a murmurar, no sonríen así. La radio hizo un clic seco y soltó, con mi propia voz, no te bajes. Me ardieron las orejas. La sirena, apagada, arrancó sola un aullido corto y murió, como si hubiera tragado agua. El estetoscopio colgado rozó la pared con un toc sin bache. Al emparejarnos, la mujer giró sin mover los pies. Tenía el cabello seco, limpio. En un volcamiento real, todo es polvo. El asiento trasero de la ambulancia crujió y el paciente dijo, siento frío en los pies. Miré el monitor, estable. La ventana trasera del lado derecho se empañó con dos manos y la marca de una frente muy baja, como de alguien agachado. Apreté el volante desde abajo para no tirar del freno por reflejo. Pasé sin detenerme. El sedán quedó atrás, y adelante, a 100 metros, apareció el mismo coche, misma abolladura, misma mujer, misma sonrisa. El paramédico solo dijo, sigue. El tablero marcó 0 un parpadeo. El aullido de sirena intentó nacer 2 veces muerto. El foco del techo vibró sin viento. El paciente escondió los dedos bajo la manta. En la siguiente curva, el altavoz exterior repitió con eco mi sigue como si lo hubiéramos anunciado. La mujer ahora estaba sobre la valla, de pie, sin temblar, las ráfagas no la movían. El paciente lloró callado, salieron gotas de la comisura sin ruido. Le acomodé la manta sin voltear del todo y estaba húmeda en el borde, como si alguien la hubiera rociado. El portazuelo tintineó contra su propia varilla fuera de tiempo. El parabrisas dibujó 2 óvalos de vaho altos, como si alguien más alto que nosotros mirara desde afuera. Mi pie buscó el freno y el paramédico me apretó el antebrazo, no obedecí al tope. La ambulancia avanzó pareja y el mundo se puso sordo, sin viento. El estetoscopio colgando del gancho se movió en contra de la marcha. El altavoz interno dijo con voz de quien habla bajo agua, no frene. A la altura del puente viejo, la mujer de espaldas levantó los brazos, despacio, como si pidiera carga. La sirena agonizó sola un segundo y se cayó. El paciente juntó talones, como si alguien le hubiera tocado la planta. Miré el monitor otra vez, constante. El reloj del tablero volvió a 0 y, cuando regresó, los kilómetros faltantes bajaron 2 de golpe sin que hubiéramos avanzado eso. La misma escena se repitió una tercera vez, como si el trayecto se doblara. Decidí no mirar a la mujer ni de reojo. Fijé la vista en los reflectores de la cinta asfáltica, 1, 2, 3, hasta que se hicieron muchos. El aire dentro de la cabina se calentó en seco, sin olor, y luego bajó de golpe, como si abrieran una puerta invisible. El peso extraño se soltó como si alguien se bajara en marcha. En la entrada de Izúcar, la radio volvió al canal con ruido normal, un operador preguntando si íbamos bien. En ruta, dije. Nadie nos creyó la estática, pero tampoco preguntaron mucho. En base, la defensa delantera tenía 2 círculos de polvo limpio, otra vez los focos, y la puerta trasera mostró en vaho la marca de un triángulo hecho con 3 puntos. Nadie del equipo lo dibujó. El paramédico me miró como si ya hubiéramos practicado esa mirada. Desde entonces, lo decidimos como regla, si una escena se repite exacta con sonrisa y sin polvo, no es accidente, es trampa. Ambulancia no frena para fantasmas. Si la sirena llora muda, no la despiertes, sal del tramo, parejo, sin hablar. Esto ha sido todo por hoy canal. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.